En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es una catástrofe porque nosotros sí tuvimos cosas a la parte de arriba, pero hay casas que están mucho peor que la mía, y ya la mía está jodida. Todo el mundo decíamos, bueno, el río va a salir, pero hombre, nos va a coger aquí no llega, hasta que llegó. Y la verdad es que llevamos pasando 2 días muy complicados. Antes de salir yo, estaba con un dedito, más o menos. La tapaba, le he echado silicona, le he echado unas mantitas, pero ahora se me estaba inundando la furgoneta que estaba aquí en la esquina. Una marca refleja la crecida que hubo en el año 1906 y la otra en el año 1917. Y hoy, a fecha de hoy, nos estamos acercando. Yo creo que vamos a estar muy, muy cerquita si no lo superamos, ¿eh? Pues a ver qué es lo que pasa. No solamente hay desbordamientos, me parece que son 14 ríos ya afectados solo en Andalucía, en el resto de España ni les cuento, pero en Andalucía, que se está llevando la peor parte, 14 ríos ya con desbordamientos totalmente oficializados, totalmente reconocidos, y 10 pantanos en situación de peligro, 10 embalses, es decir, 10 presas en situación de peligro. 2 de ellas, y 2 importantes, de hecho en una de ellas ya han empezado a evacuar, en la zona de Málaga han empezado a evacuar vecinos. Y yo les hacía antes el repaso de cómo están nuestras infraestructuras hidrológicas, o dejadas de la mano de Dios, o abandonadas a efectos de mantenimiento, o directamente olvidadas porque no se han creado las que necesitábamos. España necesita más pantanos. Es así de simple, es así de sencillo. Llevamos sin construir un pantano, sin construir un embalse. Cada vez que un ayuntamiento con una comunidad autónoma pretende hacer un embalsamiento, llegan todos los grupos ecologistas a tocar las narices, todos. Que si el ave no sé cuántos, que si el gusano tal, que si el caracol pinto, que si... Miren, que en el mundo viven personas y en España viven personas. Que yo ya estoy de esta historia de cuidemos el lince ibérico, que sí, que me parece maravilla el lince ibérico, pero me parece mucho mejor las personas. ¿Sabe? Y si tenemos cotorras y si tenemos... que me da olímpicamente lo mismo. Que quienes pagan impuestos, que yo sepa, no son los linces, ni son las ardillas, ni son las avestruces venidas de África. No, quienes pagan impuestos son los españoles. Bueno, pues los españoles digo yo que si pagan impuestos, los pagarán para algo, ¿verdad? Bueno, pues lo pagan para que se protejan las vidas y para que se protejan sus propiedades. Bien, vamos a escuchar a Fernando Grande Marlasca, que no lo tiene demasiado claro. Bueno, ya estamos trabajando todas las instituciones, como sabéis, y la coordinación es real, efectiva. Realmente estamos encarando una situación muy difícil desde el punto de vista meteorológico y ya llevamos bastantes jornadas en esta situación, con lo cual lo único es solicitar, como está haciendo el conjunto de la ciudadanía, que siga todos los consejos, es muy importante, de las autoridades, de los responsables de la emergencia. Claro, y mucho más difícil enfrentarla si resulta que el 75% de nuestras presas no tiene planes de seguridad o estudios complementarios de seguridad, si el 65% necesita renovar los sistemas de auscultación y vigilancia, y claro, nos viene un temporal en medio de esto, si 280 de 375 presas carecen de plan de emergencia y si la inversión pública en seguridad hidráulica ha caído un 57% desde que están estos señores. Claro, así es mucho más complicado solventar o enfrentarte a una situación de estas. Teresa Gómez, bienvenida. ¿Qué tal? Y Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, pues ya volvemos. Nueva catástrofe, veremos hasta dónde llega. Se está hablando de que hasta el domingo, como poco, y ahí a rezar, como poco, tendríamos este tipo de temporal. Y ya no es solo los problemas que pueda generar a la gente en una situación como la que estamos viviendo de un temporal tan grande, es que España necesita infraestructuras hidráulicas, porque es un país que normalmente es seco, tiene periodos muy largos de sequía y no tenemos... Ahora podríamos tener una capacidad de almacenar agua mucho mejor, o sea que además de proteger a la gente y evitar que haya zonas de España que estén en vilo ahora mismo pensando a ver si va a reventar o no la presa y se va a llevar por delante mi casa, es que además estamos perdiendo muchísima agua que si tuviésemos infraestructuras, un recurso cuando lamentablemente una de nuestras pocas industrias es la agricultura en zonas donde falta el agua, que es toda la zona de Murcia, de Almería, y estamos desperdiciando agua ahora, o sea, estamos poniendo en peligro a la población y desperdiciando agua por no tener una política, por no tener política. Yo tengo clavado aquí. No es que no haya una política, no es que sea mala o buena la política que hay, es que no la hay. Y además los linces no tienen la culpa, porque es perfectamente compatible que haya presas y embalses y que siga habiendo linces y ardillas. No, yo no tengo nada en contra del lince. Lo que tengo en contra es de los ecologistas que utilizan al lince. ¿Sabes? Que encuentran una cagarruta de lince y ya tienes que parar un embalse. Dice, pues chicos, si encuentran una cagarruta de lince, pues pónganle un
sale tren al lince y nos dejan en paz a todos los demás. Yo, de verdad, tengo clavada una proposición no de ley que lanzó Podemos, que yo creo que retrata perfectamente su catadura moral, ¿no? Y su entidad moral y mental, que dijo aquello de no podemos hacer más pantanos porque los pantanos son franquistas. Sí, dices, Dios bendito que tienes en la cabeza. Estupidez. Además, hay que recordar que el Plan Hidrológico Nacional, primero nos que lo se pagaba diseñó... Europa. Nos lo pagaba pero Europa, el primero que se diseñó fue Indalecio Prieto, en la Segunda República, que no era precisamente un fascista. ¿Tenemos avance de novedad de esto? Tenemos muchas noticias que nos deja de última hora el temporal, pendientes de la situación en Andalucía. Lo último es que en Benaoján, en Málaga, acaban de desalojar a una veintena de personas porque se ha desprendido una ladera como consecuencia del temporal. Además, tenemos 23 estaciones de aforo de la demarcación hidrográfica del Tajo que están en estos momentos superando el aviso rojo que se activa ante situaciones muy peligrosas, de las cuales 6 están en Castilla-La Mancha, 6 en Madrid, 10 en Extremadura y una en Castilla y León. Eso es. Y luego, pues tenemos, la verdad es que noticias de toda España, como decía yo antes, porque en Galicia, por ejemplo, el balance que hay hasta ahora es que se han registrado más de 200 incidencias con árboles caídos, carreteras inundadas, bajos anegados. En Valencia, 290 servicios de los bomberos que han realizado a lo largo del día de hoy y hay 3 heridos. Uno de ellos, como decía, una joven a la que, pues le ha caído un ventanal que se ha desprendido de un establecimiento de la plaza del Ayuntamiento. Luego, en Badajoz, en Extremadura, los desalojados de Baluengo y La Bazana habían sido desalojados ayer, no van a poder volver todavía esta noche a sus casas, acaban de comunicar, porque el nivel del río Ardila pues sigue totalmente descontrolado. Pero si hay cosas que evidentemente, o sea, la naturaleza es así, la historia es así y la humanidad es así, o sea, ¿qué quieren que les diga? O sea, pues claro que hay fenómenos meteorológicos que te pillan y tú no puedes evitar que un vendaval se lleve por delante un ventanal y le arrea a una pobre mujer. Son cosas que se llaman accidentes porque son accidentes y no son previsibles. A mí la parte que me fastidia de toda esta historia es el dinero que nos están robando, que podrían mitigar ese tipo de situaciones, que podrían blindar las poblaciones, que podrían preparar los ríos, los cauces de los ríos, que podrían preparar sistemas de embalsamiento, y no se está haciendo, mitad porque nos roban el dinero y mitad porque están rodeados de una órbita ahí de supuestos asesores ecologistas, de técnicos de estos spin doctors, de estos maravillosos que se han llenado todos los partidos diciéndole no, para coger el voto ecologista y para coger el voto woke y para coger el voto joven. ¿Y qué tal si cogemos el país y lo arreglamos? En vez de coger tanta porquería. Totalmente, Carlos. Y ya no solamente eso, ¿no? Ya no solamente que ellos sean los culpables, en parte, de que no se esté invirtiendo en infraestructura y ahora tener el problema que tenemos cuando ocurre pues este tipo de catástrofes meteorológicas que es normal que ocurran, sino que es que además esta gente son las mismas que ahora les escuchamos decir: ¿quiénes son los negacionistas del cambio climático? ¿No decís que no hay cambio climático? Mira cómo hay cambio climático, que está lloviendo. Mira cómo hace frío en invierno. ¡Oh, cambio climático! Sí. En lugar de asumir la realidad... En Madrid en invierno siempre habíamos ido en bañador y 35 grados a la sombra. Totalmente. Siempre. Anunciaban un invierno pero lo están utilizando para seguir respaldando sus políticas que son totalmente inútiles, y en lugar de decir, bueno, vamos a invertir en infraestructura justamente para evitar esto, porque luego llegará el verano y dirán, hay sequía, no hay agua, pero si podías haber guardado ese agua que ahora tienes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es eso, pero ocurrirá lo de siempre. Lo mismo que veíamos en verano. En verano, cuando había incendio, decían, no, en diciembre hay que ponerse manos a las obras y hay que invertir para que no haya incendios, o para que si hay incendios, pues que no ocurran los desastres que han ocurrido en el verano pasado. En invierno no estamos haciendo absolutamente nada para prevenir los incendios La altura científica del panel de científicos de la ONU que empezó a hablar de esto se define rápido. Cuando empezaron a hablar de esta historia, no le llamaban cambio climático, le llamaban recalentamiento climático. Cuando se dieron cuenta de la barbaridad que habían dicho, porque aquello no colaba ni a tiros, porque ahora que estamos en recalentamiento, las temperaturas de ahora son de recalentamiento, y ellos hablaban de recalentamiento y sequías, y cambiaron corriendo. O sea, la misma, donde habían puesto las conclusiones de recalentamiento, dijeron cambio climático, que así me vale. Para cuando hace frío, digo porque hace frío, y cuando hace calor, digo que es porque hace calor. Si hay sequía, digo que es porque la sequía, y si llueve, digo que es porque llueve. Digo, oye, maravilloso, muy científico el esquema. Pero es que, y cuando hay incendios también dicen que es cambio climático. Sí, también, cuando todo. Cuando el 90% provoca
provocado lamentablemente por el hombre. ¿Cuál es la única preocupación de este gobierno y de Pedro Sánchez? Seguir en el poder. Entonces, ¿para qué se va a preocupar de hacer políticas de Estado, de invertir en infraestructuras y las políticas que debe hacer un Estado normal? No, él está pues en pelearse con Elon Musk, en la regularización de inmigrantes, en toda la farfalla ideológica y abandonando, porque su proyecto no es que España sea un país mejor, sino es que España sea un país en el que yo mande. Suyo. Bueno, vamos a seguir dándoles toda la información actualizada de qué está ocurriendo con el temporal, de pantanos, embalses, de presas que pueden estar en peligro, que ya hay un par que están en peligro, pero vamos a ir dándoles también toda la información de las tramas de corrupción. Alejandro Entramasaguas, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Bueno, pues déjame que comentemos contigo una noticia que publicabais en el debate, y es que Zapatero envió al ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Déjame, Alejandro, que me pare primero aquí, porque ya simplemente esto ya es una noticia en sí. José Luis Rodríguez Zapatero tiene capacidad para mandar por encima de una de las personas de confianza máxima de Pedro Sánchez, lo cual implica dos cosas. Uno, o muestra dos cosas, o prueba dos cosas. Uno, la verdadera naturaleza de quien manda aquí en España, que José Luis Rodríguez Zapatero manda muchísimo. Y dos, la coordinación absoluta que existe en determinadas materias entre José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Hay mucha gente que va diciendo, no, pero si no se pueden ni ver. O sea, yo sé perfectamente lo que piensa José Luis Rodríguez Zapatero de Pedro Sánchez, persona a la que desprecia profundamente. Lo cual no quiere decir que a efectos de los negocios del Partido Socialista no se pongan de acuerdo en unos 5 segundos. Y es lo que está ocurriendo aquí en España. Bien, dicho eso, resulta que Zapatero manda al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez para que se reúna con Leire Díez tras salir de prisión para preguntarle en qué le pueden ayudar. Vamos, ¿qué te vamos a dar a cambio de que te calles? ¿No es así, Alejandro? Pues sí, efectivamente. Y hacías muy bien, Carlos, en explicar lo relevante que es que Zapatero haya coordinado esto, ¿no? Porque de alguna manera demuestra que Zapatero sigue haciendo trabajos sucios para el Partido Socialista, porque lo que hemos desvelado en el debate, sin duda, es un trabajo sucio, y que la contraprestación que estamos viendo está ahí encima de la mesa, ¿no? Que es como el gobierno mira hacia otro lado para permitir que el expresidente esté haciendo sus negocios sin que nadie le moleste, y cuando aflora pues exactamente las cantidades económicas que está ganando por hacer esos negocios, pues como el gobierno le protege diciendo que son todo bulos y mentiras, ¿no? Pero esto es muy relevante también por quién es la persona con la que Zapatero contacta para que se reúna con Leire Díez, que es Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Sánchez, fue presidente de Correos, que dejó Correos en la ruina, y fue el jefe de Leire... 1.000 millones de deuda en la época del tráfico del comercio online. 1.000 millones de deuda, o sea, pero ¿cómo se puede hacer de mal? Bueno, ya lo ha dicho el PP, ¿no? Que cuando llegue al gobierno una de las primeras cosas que va a hacer hacer una auditoría en Correos, y vamos a reírnos de lo que puede aparecer ahí dentro, ¿no? Yo lo digo abiertamente, pero siempre que pido algo en Amazon o en AliExpress pongo como indicación, por amor de Dios, que no me lo manden de Correos. Lo digo literalmente. Es que te llegan los paquetes a través de cualquier empresa de envíos, menos por Correos. O sea, es que puedes estar atrincherado con 100 amigos en casa que tienen las narices de dejarte un papel donde pone no había nadie en casa. Sí. Pero si estábamos aquí haciendo la ola dentro de casa, por Dios. Sí, pues efectivamente, pues recurren a esta persona para que se reúna con Leire Díez, casualmente justo 3 días después de que saliera de prisión, después de que la UCO la detuviera por la trama sobre la que la están investigando, con el expresidente de la SEPI por presuntamente cobrar mordidas fruto de contratos amañados, y lo que hace Zapatero es pedirle a Serrano que le transmita, por un lado, que cuenta con todo el apoyo del Partido Socialista, que qué necesita, y para pedirle que de alguna manera, por favor, que tenga un perfil bajo para no causarle mayores problemas al Partido Socialista. Hay que recordar, Alejandro, una cosa. Juanma Serrano ha estado diciendo que él prácticamente no tuvo relación con Leire Díez en Correos. Y ahora resulta que a quien envían es a Juanma Serrano para que hable con Leire Díez. Hombre, si envías a alguien para una cuestión de estas es porque sabes que tienen confianza. Si no, no les envías. Sí. Efectivamente, así es. Es que cuando Correos contrata a Leire como directiva, él era el presidente. Efectivamente. Y además, casualmente, de la noche a la mañana, Juan Manuel Serrano, cuando empiezan a aflorar todas las tramas de corrupción y cuando la UCO empieza con las primeras detenciones de Koldo García Izaguirre y el resto de miembros de la red,
casualmente desaparece. Lo cesan como presidente de Correos, lo colocan en la Dirección General de Autopistas, donde está unos meses, y misteriosamente un señor que había vivido prácticamente toda su vida de la política dice que se retira porque ha recibido una oferta de una empresa privada. Es decir, algo que ya sonaba bastante extraño. Y en ese contexto es cuando, por orden de Zapatero, queda con Leire Díez para trasladarle este mensaje. Quedan además en una cafetería en Madrid, a plena luz del día. Ella iba, bueno, pues muy discreta, con gafas de sol, con un abrigo, porque tenía temor a que la reconocieran. Y lo relevante de eso es eso, ¿no? Que Zapatero sigue haciendo ese tipo de trabajos sucios y que Juan Manuel Serrano, a pesar de que ha dejado la política teóricamente, sigue plenamente activo y ahora relacionándose con la fontanera del PSOE. Que esta reunión, Sandra, por cierto, fue aquí al lado, ¿no? Aquí al lado. Al lado de nuestros estudios. Sí, sí, en una cafetería que tenemos aquí. Anda, encima. Que Juanma Serrano, el espía, no tenía precio, ¿eh? Y además Juanma no puede decir ni muchísimo menos que no conocía a Leire Díez, cuando ya no es que ella ocupase un cargo de dirección en Correo cuando él dirigía Correo, sino que es que ella fue ascendida en Correo y la ascendieron con un puesto realmente ad hoc, es decir, alardeaba, un puesto que diseñaron única y exclusivamente para ella. Ella alardeaba, que luego se dedicaron a negarlo, pero ella alardeó en redes sociales, correo, ¿no?, de haber estado trabajando codo con el equipo de Voto por Correo. Sí. De eso alardeaba ella. Oye, Alejandro y Teresa, os hago una pregunta muy rápida, porque Paco Salazar ha dicho que no le suena, esto no es cosa mía, es frase textual suya, que no le suena que el suegro de Sánchez, es decir, el de las prostitutas, prostíbulos, saunas y demás, vamos a entendernos. Sabiniano Gómez, que no le suena que financiara las primarias. ¿Os lo creéis, Teresa, o os entra la risa? Hombre, pues a mí me entra la risa porque no me suena, o sea, yo puedo saber si sí o si no, pero no me suena. Es decir, yo sé realmente si te envía dinero, quién me ha dado dinero y quién no puedo decir, no me acuerdo. O sea, si te manda dinero una persona que se dedica a regentar negocios de prostitutas, tú te enteras, ¿no? Me acuerdo. Vale. Si supiera que no había financiado, lo hubiese dicho. Totalmente, vamos. No me acuerdo, es porque evidente. Claro. Alejandro, ¿opinas lo mismo? Hombre, por supuesto, si es que... Y yo creo que opina lo mismo que nosotros hasta el mismísimo Pedro Sánchez, porque cuando le convocaron en la comisión del caso Koldo en el Senado y hizo el show de las gafas, aquellas que se ponía y quitaba constantemente, le preguntaron en numerosas ocasiones y decía que no le constaba. Por lo tanto, oiga, si su pueblo no ha financiado su campaña, dígalo abiertamente. Y si no lo dice, es que a lo mejor es que sí y teme cometer un delito mintiendo en sede parlamentaria, ¿no? Y en esa misma línea, Salazar ha reconocido, agárrense porque esto también es fino, ha reconocido que sí que cobró en sobres del PSOE, algunos meses entre 200 y 300 euros, pero cuando le han pedido el soporte documental ha dicho, pídanselo al Partido Socialista. O sea, aquí estaba con la chistorra, el deporte de la chistorra y la lechuga, por lo visto, se había convertido en deporte oficial en el Partido Socialista. Alejandro, un abrazo fuerte. Un placer, Carlos, un abrazo. Nos vamos a ir a publicidad y les actualizamos toda la información sobre el temporal, sobre lo que está ocurriendo, y vamos a hablar con el portavoz de Víctor Aldama para preguntarle por ese sobre de los 250 millones de dólares en cupos de petróleo, porque la acusación, que es muy grave, todavía estamos esperando que alguien del Partido Socialista dé datos concretos y la desmienta de verdad. Y la acusación es que parte de esos 250 millones de dólares en cupos de petróleo se quedaron en el PSOE. Yo creo que recibí un mensaje, llamada no, creo que recibí un mensaje de ánimo, que no fue llamada, porque además en este tiempo yo cambié de número de teléfono. ¿Un mensaje de ánimo de Santos Serrano? Sí, pero un mensaje, yo creo que fue un mensaje, ¿qué tal estás? Mucho ánimo, ya está. Bueno, pues eran las declaraciones de Leire Díez en el programa de Ana Rosa, en Telecinco, narrando su relación con Santos Cerdán. Claro, el otro mensaje de ánimo. El otro día descubríamos, gracias a Santos Cerdán, que cuando salió de la cárcel, Leire Díez le había llamado a él. Bueno, pues hoy hemos descubierto que cuando ella salió del calabozo, fue él el que le mandó un mensaje a ella. Anda, pero estos eran los que antes decían que no... Bueno, ella siempre dijo que claro que conocía a Santos Cerdán. Sí, pero lo ciñe solo a esas dos reuniones. Cerdán decía, no, hombre, no, yo una militante más que cuando sales de prisión llamas, o sea, sobreentiendo que primero sería la Paqui
Paqui, digo yo, ¿verdad? Por parte de Santos Cerdán, y luego sería Leire Díez. Ya, si Leire Díez se anticipó a la Paqui, ya... Lo sabemos. Vamos, la relación cloaquera, desde luego, tenía que ser la pera. Ahora, yo, de verdad, qué vergüenza que sigan negando lo que es evidente, y qué vergüenza después de que ya ha tenido que reconocer Antonio Hernando que por supuesto que estuvo en aquella reunión fundacional de la cloaca, que por supuesto que estaba John Antolín, el responsable de comunicación, que por supuesto que estaba Juan Fran Serrano, el número 2 de Santos Cerdán, que por supuesto que estaba Santos Cerdán. Si aquí casi la pregunta es quién del PSOE no estaba en la reunión con Leire Díez. Vamos, que cloaca es el PSOE. Bien, vamos con Cal Plus. Venga, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, y vamos con Naya Pertusa y los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que mimar. Buenas noches, Carlos. 2 días de cumpleaños tiene el socio al que hoy dedicamos el programa. El que nació, 3 de febrero, y en el que se le inscribió en el registro, 5 de febrero. Así que doble celebración y doble felicitación para Rafael Montesinos Zamorano, de Sagunto, en Valencia. Muchas felicidades, Rafael. Y también agradecerle 6 años de suscripción al Club de Socios de Libertad Digital, que es el sustento de esta emisora. Gracias. Y si algún oyente también quiere contribuir a que sigamos haciendo nuestro trabajo, puede apuntarse en el club en nuestra web www.clublibertaddigital.com o llamar al 91409 4002. Pues un abrazo muy fuerte a Rafael, felicidades por todo lo alto, un abrazo enorme a Sagunto. Y nada, a seguir informándose con Libertad Digital y con Es Radio, porque creo que a la vista está que como elijan algún medio, no de los que vienen aquí, pero sí de los que no vienen, Dios bendito la versión que pueden acabar sacando de cada cosa. Bueno, vamos a tener una conversación con el portavoz de Víctor Aldama para preguntarle por un asunto que a mí me parece la clave de toda esta historia. Porque nosotros estamos, venga a hablar del tema de la trama del sí, venga a hablar del tema de la trama Coldo, venga a hablar, pero todo esto desemboca en el mismo sitio. Y el sitio se llama Financiación Ilegal del Partido Socialista. Y de esto estamos hablando. Y hay un sobre que publicamos hace ya, su existencia, hace ya, creo que más de un año, Raúl, ¿verdad? Más de un año seguro, más de un año. Sí, casi 2, yo creo. Efectivamente, que era un sobre cerrado que fue entregado a Víctor Aldama, que su origen era Delcy Rodríguez y donde había dentro nada más y nada menos que el resguardo de cupos de petróleo por valor de 250 millones de dólares. ¿Qué son los cupos de petróleo? Derechos de extracción de petróleo. ¿De dónde? De PDVSA, la empresa que controla Delcy Rodríguez. ¿Y para qué se utilizaba ese dinero? Bueno, pues para pagos negros. Y entre esos pagos negros estaban los 250 millones, que ahora le vamos a preguntar a Ramón Bermejo, portavoz de Víctor Aldama, porque resulta que nada más y nada menos que esos 250 millones tenían que servir, punto 1, para financiar la llegada de Pedro Sánchez al cargo de presidente de la Internacional Socialista. Punto 2, para que una parte se la quedara el Partido Socialista. Raúl. Sí, perdona que... Que te has quedado nubilado con las cifras. Sí. Los 250 millones, Teresa. Bueno, y el sobre, porque por la información que tenemos, ese sobre no tenía solamente los cupos de extracción de petróleo, tenía algo más. Y ese algo más parece que apunta a sistemas de reparto, a pagos a, parece, José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, lo que dice Víctor de Aldama y ha dicho en varias ocasiones es que en ese sobre aparece cómo se ha financiado la Internacional Socialista, algo que de hecho también publicó aquí Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, cómo se financió la Internacional Socialista y cómo se financió presuntamente el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista desde Venezuela. Ese sobre, si él, entiendo que, según ha dicho, lo va a ir aportando a la justicia y vaya acreditando de manera documental cada una de lo que se narra dentro, ¿no? Si esto se acredita, estaríamos ante un delito de financiación ilegal del Partido Socialista, pero de libro, que es verdad que ya hay indicios de la financiación ilegal y por eso el magistrado Leopoldo Puente le ha dicho a Ismael Moreno, al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investigue este presunto delito. Pero yo creo que esto ya escalaría muchísimo más y el Partido Socialista, bueno, terminaría por primera vez imputado. Este sobre, por lo que yo sé, el famoso sobre todavía no se ha entregado a Fiscalía Anticorrupción. No es se ha entregado. A Fiscalía Anticorrupción se le ha comunicado la existencia. Es que hay que tener en cuenta una cosa, Carlos. Y Víctor Aldama lo tendría a buen recaudo. Recuerda que hace un año
publicamos fotos del coche de Víctor de Aldama, que le habían pegado 3 tiros a su coche. O sea, es normal que Víctor de Aldama tenga miedo a dar esta información si no hay un mínimo de protección hacia él y hacia su familia. Entonces, él va a colaborar con la justicia, ha dicho que lo va a aportar en la justicia, pero siempre y cuando le garanticen que ni él ni su familia va a correr riesgo. Y es normal porque se va a señalar a otras personas de otro país, que es Venezuela, que no es España. Vamos a escuchar a Víctor Aldama, que hablaba ayer en el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, y decía lo siguiente. El fiscal me hace una serie de preguntas y me pregunta por el sobre, a lo cual, le contesto que ese sobre no creo que sea el momento de hablar. A lo que me pregunta si tiene algo que ver con hidrocarburos, le digo que sí. Y a lo que me pregunta si ese sobre me lo entrega Delcy Rodríguez, a lo que le contesto que sí también. Obviamente no hablamos de lo que hay en el interior del sobre, ni hablamos de nada de eso, porque ni es el momento, ni es la causa. No estoy imputado por el sobre. Si en algún momento tengo que aportar el sobre, lo aportaré como testigo, pero ese sobre a mí me puede traer muchísimos problemas. ¿Por qué? Y me refiero a físicos, por amenazas que ya estoy teniendo y que he tenido. ¿Está teniendo? Bueno, de que me van a matar. Es que, y como decía Teresa, ya le han hecho amenazas muy claras como disparar a su coche. Pero si tenemos un sobre de PDVSA, tenemos una trama de hidrocarburos, tenemos la financiación de la Internacional Socialista, pues hombre, la pieza de la financiación del Partido Socialista parece que encaja perfectamente también, ¿no? Para que estamos hablando de un asunto gravísimo, porque además fijaos la contestación que da, que he tenido amenazas de muerte y que ya estoy teniendo. Cuidado porque no lo da en pasado, ¿eh? O sea, habla de que en este mismo instante las estaría teniendo, ¿eh? Vamos, que esto no habría bajado, Teresa. No, pero es que es lo que estamos diciendo, que incluso él también lo dice en la entrevista, que al final son gente muy poderosa y a ver, yo recuerdo, y lo suelo recordar con bastante frecuencia, cuando el directivo de PDVSA quiso contar todo lo que sabía sobre PDVSA y 2 días antes de ser citado en la Audiencia Nacional apareció supuestamente ahorcado. Entonces yo entiendo que cuando pues quieres colaborar con la justicia y empiezas a señalar a determinadas personas muy poderosas y que, recalco, que al final están en Venezuela y que las garantías allí y que la vida allí no cuesta tanto como aquí, entiendo que tenga miedo. Yo también lo tendría. ¿Cómo no va a ser peligroso si es una de las mayores organizaciones criminales del mundo? Porque el Estado venezolano ha dejado de ser un Estado hace muchos años. Y es una organización criminal que controla PDVSA, entre otras cosas. Fíjate que yo no sé si el miedo suyo viene más de allí o viene más de aquí. Y sabemos que en España, lamentablemente, hay matones... matones del régimen venezolano pululando por aquí. Eso está claro, ¿no? Pero fíjate que esta información dices, ¿a quién le hace daño? ¿Le hace daño a Venezuela? Anda, como que hay alguna duda de que han estado utilizando el petróleo de los venezolanos para sus pagos políticos. A ellos no les hace ningún daño, es decir, estos señores están totalmente identificados. A quien le hace daño es al gobierno de España y a quien le hace daño es al Partido Socialista. O sea, yo no tengo ni idea de quién puede ser el autor de estas amenazas y además amenazas de muerte. Pero por propia eliminación tú dices, ¿Venezuela le importa algo que digan que está pagando con PDVSA? Pero si lo sabe toda España y todo el mundo. Si de hecho han entrado en una operación desde Estados Unidos para llevarse a Nicolás Maduro porque hacía esto. Vaya una novedad. Al que sí que le destroza, evidentemente, es al Partido Socialista. Vamos a escuchar otro fragmento de Víctor Aldama hablando en esa entrevista con Antonio Naranjo. ¿Habéis iniciado ya esas conversaciones con Anticorrupción? ¿Va a ser en ese procedimiento o va a ser en el procedimiento que está abierto a la Audiencia Nacional por financiación irregular del PSOE? ¿Puedes darnos algún dato jurídico de cómo se va a vehicular eso? Bueno, pues poco te puedo contestar por diferentes razones. Quiero decir, no somos nosotros quien tiene que ir a negociar nada con ellos, si son ellos los que nos tienen que decir que aportemos el sobre, que de momento no nos lo han pedido. Una vez que nos digan que aportemos el sobre, pues obviamente, vuelvo a repetir, ese sobre a mí no me encausa en nada, ni me acusa de nada. Es una mera prueba y un mero hecho de volver a colaborar con la justicia, ¿vale? Entonces, veremos en el momento que haya que hacerlo, cómo está mi seguridad para hacerlo, ¿vale? Que es lo más importante, no solamente presentar el sobre, sino cómo está mi seguridad. Obviamente, no voy a aceptar ninguna seguridad del Ministerio del Interior porque no me fío. Entonces, veremos
cuál es el trámite y veremos cómo lo hacemos. Pero hasta ese momento, quien ha sacado lo del sobre, que no he sido yo, y siempre he sido muy cuidadoso con el sobre, como bien has dicho, ha sido Fiscalía en la Audiencia Nacional, en sala. O sea, atentos a lo que ha dicho, ¿eh? Es que, Carlos, exigiría seguridad y no aceptaría al Ministerio de Interior. Hombre, pues creo que lo que estaba diciendo yo hace un momento lo refuerza él. Es que, Carlos, te voy a dar un dato. Cuando él recibe esa amenaza en su coche con los 3 tiros, él no se atreve a denunciar ni a la Policía Nacional, bueno, de hecho, recuerda, ni Teresa, a la Guardia Civil. Él no es capaz de hacerlo. ¿Te acuerdas cuando sacasteis la información? Sí. Ellos mismos se dan cuenta de la gravedad, no porque dudasen de que fuese cierto, que evidentemente sabían lo que había sido. Y estuvieron durante unos días intentando filtrar una versión para intentar socavar esta historia. No, que puede haber sido con un pico, que puede ser... Claro, yo le llamé a la policía y me dijo, pero qué pico ni qué historias. Son 3 balazos de calibre bajo, pero 3 balazos, que es obvio. Efectivamente. Y de hecho al principio no sacamos las imágenes, yo las tenía, pero no saqué las imágenes, y intentaron pues eso, decir, no, bueno, no ha sido así, tal, y luego ya con las imágenes era imposible negarlo, ¿no? Pero él tenía tanto miedo que él oficialmente no interpuso una denuncia ante la Policía Nacional ni ante la Guardia Civil, sino que lo denunció ante otros medios, pero no ante la Fuerza de Cuerpos de Seguridad. Estamos teniendo problemas para contactar con Ramón Bermejo, con el portavoz de Víctor Aldama, pero vamos a aprovechar para hacer una actualización de cómo está todo el tema del temporal, Sandra. Bueno, lo último que sabemos es que los vecinos más próximos al río Alberche, en Toledo, han recibido una alerta de protección civil a sus teléfonos móviles por el riesgo de inundaciones. En ese mensaje lo que se les pide es que no realicen actividades, lógicamente, en cauces y sus proximidades, y se les recomienda que si están en zona inundable y el agua entra, pues que busquen zonas altas o suban a un piso superior. Además, también hemos sabido, porque así lo ha contado él en sus redes sociales, que Pedro Sánchez ha llamado a Juanma Moreno, al presidente de Andalucía, a la presidenta extremeña y al de Castilla y León por el temporal. Pide seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y, bueno, pues está haciendo énfasis en que lo importante en estos momentos es que haya coordinación institucional. En otras ocasiones no la ha habido, ahora parece que lo remarca, en fin. Ya que comentas eso, pues ¿cuántos ministerios hay? 22. ¿no? Pues hoy está la ministra de Hacienda informando en Andalucía de unas inundaciones que digo yo que tienen que ver con el Ministerio de Hacienda. O sea, hay tanto ministerio, no hay ministerios... Os lo pregunto con toda la sinceridad, ¿eh? ¿Vosotros recordáis la última vez que ha tenido un acto medianamente público o de presencia o de crítica la ministra Agesen de Transición Ecológica? Porque yo de verdad que no la reconozco, ¿eh? O sea, no la recuerdo. Bueno, tengo que estuvo decirte en el funeral. Hoy ha hablado, espera, sí, espera, a ver si ha hablado. En el mal llamado funeral, o sea, en la cosa esa espantosa que hicieron para las víctimas de Valencia, allí estuvo la ministra. Pero bien, es la última vez que recuerdo verla. No diría mucho. No, claro, allí callada. O sea, lo digo porque es la ministra responsable de esto. Mira, o sea, evidentemente no es la ministra responsable de las lluvias, pero sí es la ministra a través de las confederaciones hidrográficas. Yo creo que de los 20 y tantos ministerios hay 15 que tienen más relación con unas inundaciones que el Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que como es la candidata, pues la ponemos ahí a informar de las inundaciones. Aquí hay 4 ministros que deberían estar presentes sí o sí, por el tema de infraestructuras, porque está afectando, que es Óscar Puente, por el tema de transición ecológica, que es el principal, que es Agesen, efectivamente, por el tema de activación de los sistemas de emergencia nacional, que según la ley de los sistemas de protección civil, el responsable a efectos de tutelar y de activar el sistema de emergencia nacional es Marlaska, que no ha salido, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la UME. Que, por cierto, de UMES seguimos rondando los 350, 400 desplazados. Sí. No hay más. No vaya a ser que tengamos que sacarlos de los cuarteles, ¿no? Cosa que, repito, no es ni media crítica a ellos, ¿eh? Que ellos son los primeros que están aporreando las puertas diciendo, por favor, sacadnos de aquí. Pero alguien tiene que dar la orden de que acudan. Te decía que Sara Agesen había hablado, esta tarde se ha desplazado a la sede de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, se ha sacado unas fotos. Me han dicho que llovía mucho en la Agencia Estatal de Meteorología. La sede en Madrid, dice. Sí. Dice que para hacer ver que está siguiendo, ¿no?, la situación meteorológica e hidrológica que se vive en España. Sus declaraciones, pues os voy a leer entrecomillado. No se trata de lluvias normales, llueve sobre mojado. Y los efectos de estas precipitaciones pueden afectar también. ¿no? O sea, era real. Por eso lo digo. Llueve sobre mojado. Ministra de Transición Ecológica. Dice, los efectos de estas precipitaciones pueden afectar también a zonas donde no llueva con intensidad. La prioridad es la seguridad de las personas y por eso pedimos a toda la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones. Pero vamos a ver, a mí que este mensaje lo haga Protección Civil lo puedo entender, pero que este mensaje lo haga la ministra de Transición Ecológica. Todas las obras hidrológicas me parece de chiste, vamos.
Por eso os leía el entrecomillado, porque me ha llamado la atención, porque al final lo que se ve políticamente es que lo que ha ido es hacerse la foto, que eso les gusta mucho a todos los políticos cuando hay una catástrofe o cuando hay alguna cosa así, sacarse la foto como en el centro de seguimiento para decir, estamos aquí trabajando, ¿no? y siguiendo cómo va todo. Bueno, pues quiero que escuchemos otro fragmento, porque Víctor de Aldama dijo otra cosa, y es una cosa muy grave, y ha apuntado a que todo un ministro de Justicia en España, Bolaños, les habría ofrecido dinero con tal de, no sabemos qué, pero tiene toda la pinta que de obstruir a la justicia. Repito, Félix Bolaños es triministro, ministro de Relaciones con las Cortes, legislativo, ministro de Presidencia, ejecutivo, y ministro de Justicia, judicial. Vamos, es la mayor demostración de exactamente por qué parte del cuerpo se pasa a esta gente la separación de poderes. Crear un triministro que te aglutine los tres. O sea, no le han puesto de nombre Napoleón y lo han nombrado dictador de puro milagro. Es que es surrealista. Bueno, pues este señor le habría ofrecido dinero a cambio de, digo yo que hago bien en deducirlo, de obstruir a la justicia. Sí. Vamos a escucharlo. El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación, que es Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara. El señor Bolaños. ¿Cuánto dinero? Ya, mucho dinero. Yo no lo voy a decir cuánto. El notario mayor del Reino y ministro de Justicia ha ofrecido dinero... para mi silencio, sí. ¿Por tu silencio a periodistas? ¿A periodistas? No. Bueno, a tu director no, de comunicación, que sea periodista. Sí, dinero para que yo me callara. Dinero no a él, sino dinero para mí, para que yo me callara. Por eso, como no accedemos, montan todo el lío para meterme en la cárcel. Sí, lo digo así de claro. Pues así de claro lo ha dicho. A mí me pareció alucinante esto porque es la primera vez que lo contaba, y de hecho hoy Bolaños en redes sociales pues ha decidido desmentirlo, y Aldama le ha contestado en redes sociales a Bolaños y le ha dicho que le presenten una querella, y entonces ellos aportarán las pruebas que respaldan ese supuesto soborno. Bueno, que esa obstrucción a la justicia. El desmentido ha sido muy raro, porque lo que ha dicho es: yo no conozco a ese señor. Sí. No ha dicho yo no he cometido lo que están diciendo. Ha dicho yo no conozco a ese señor. Y es verdad que no llamaron directamente a Aldama, sino que llamaron a su persona, a la persona que se encarga de gestionar la prensa del empresario Víctor, efectivamente. Y no sé, o sea, y el hecho de que tengan esas pruebas, es decir, ojo que Bolaños, si se atreve a desmentirlo públicamente y ahora se presenta, que el delito es muy grave, que no solamente es obstrucción a la justicia, claro, y cuidado, que es sobornar a un testigo de determinadas acusaciones. La gente estará diciendo, hombre, no, con la relevancia que ha cogido este caso no se atrevería. No, cuidado con los tiempos. Habla antes de la detención del caso hidrocarburos. Y en aquel momento, efectivamente, ni Víctor de Aldama era tan conocido, no era conocido de nada, ni Félix Bolaños debía tener miedo a la explosión del caso porque todavía no había explotado. Es decir, cuidado que era un momento en el que alguien sí se podría atrever a acercarse con una proposición indecente de este estilo. Lo que remarcabas tú antes, si damos por cierto el intento de soborno y Aldama no lo aceptó, y pasado un tiempo, un año o meses, recibe las amenazas, los disparos en el coche, hombre, pues quiero decir, o sea, si quien te intenta sobornar, pero tú apuntabas que quien más preocupado puede estar ahora por las revelaciones de Aldama es el PSOE, cuando hablábamos de las amenazas, y yo estoy de acuerdo, pero yo hablaba de los criminales venezolanos, porque lamentablemente estamos viendo que son los socios del PSOE. Entonces, y ahora tenemos otra cosa más, o sea que a un señor que le están amenazando resulta que le intentaron sobornar un tiempo atrás. Pues lo lógico es que el mismo que te intenta sobornar sea el que te amenaza después, ¿no? Es que acabas de dar una clave que me ha hecho justo conectar temporalmente varias cosas que ocurrieron en ese momento, que es cuando Víctor de Aldama recibe esos 3 balazos en su coche, es justo una semana antes de ser detenido por la UCO. Y fue justo cuando él empezó a decir... por el caso hidrocarburos. Por el caso hidrocarburos. Y fue justo cuando él empezó a decir, ojo, que sí, que yo estoy imputado en la trama de las mascarillas, pero que aquí puede caer más de uno, que en aquel momento no estaba Ábalos imputado en la causa, ni siquiera imputado. Pero sí es verdad que comenzó a deslizar que parte de las comisiones podrían haber ido para el Partido Socialista o para miembros del Partido Socialista, pero lo hizo de una manera no tan específica como luego lo ha hecho después de salir de prisión y ser detenido por el caso de los hidrocarburos. Hay que recordar que a él, cuando lo detienen por el caso de hidrocarburos, a Víctor Aldama lo llevan a Soto del Real.
Y él denuncia, también en medios de comunicación, un capítulo que le ocurre en Soto del Real, que es gravísimo. Y es que de pronto le avisan y le dicen, oye, que tienes una reunión privada. No le llevan a la zona habitual de los encuentros, sino que le llevan a otra zona, y ahí se le presentan 2 personas. Claro, él pregunta de quiénes son, y a él, en teoría, se le identifican como miembros del CNI. Y le dicen que son de los servicios de inteligencia. Él lo ha denunciado, no es versión mía, es versión suya, y él dice que lo que le ofrecen es no colaborar con la justicia y callarse. Cuando posteriormente se solicita información sobre esto, porque él se lo dice a su abogado, a Choclán, se empieza a investigar y resulta que en el libro registro de entrada no aparecen identificadas las personas. Esto no ha sido desmentido por el Ministerio. De hecho, lógicamente el equipo jurídico suyo incluso lo ha utilizado en sede judicial y ha dicho, oye, ¿aquí qué pasa? Y después de todo este capítulo y con este argumento es cuando de hecho ellos acuden porque le terminan de convencer a Víctor Aldama y dicen, tienes que colaborar con la justicia, fíjate lo que te puede estar ocurriendo. Él hace unas declaraciones diciendo, yo tengo miedo por mi vida, de hecho se me acerca una persona y he tenido miedo por mi vida porque me ha amenazado, y es cuando aceptan efectivamente entrar en pacto con la Fiscalía Anticorrupción y empezar a aportar información. O sea, cuidado con la secuencia de los hechos, porque tiene toda la pinta de que, desde luego, como poco puede encajar. Como poco puede encajar. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, volvemos y les actualizamos toda la información del temporal. A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesional y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. O sea, usted, nadie en el Partido Socialista le pide que deje sus cargos, señor Salazar, ¿no? A pesar de las denuncias que se habían formulado contra usted, ¿a usted nadie en el Partido Socialista le pide que dimita? No. Bien. Nadie le pidió que dimitiera. Es que, pues lo apartaron de todas partes, es curioso. No tiene sentido lo que dice, es completamente absurdo, quiero decir. Por su familia asume algo que no ha hecho y deja que todo el mundo piense que es un acosador en vez de defender su inocencia y su buen nombre. O sea, por tu familia. Por tu familia te quedas y peleas. Ahora mismo Salazar es todos los memes de es el baboso oficial de España, el que se sacaba ahí, se abría la petrina y decía, os voy a enseñar. La bragueta, pues se hablaban así, le llamaban así. Y tal y cual. Entonces, y dejas que todo eso se quede por tu familia en vez de pelear. No tiene sentido. Es absurdo, es completamente absurdo. Ahora vamos a hablar con Rocío Díbar, senadora del Partido Popular, que de hecho es la persona que le estaba haciendo estas preguntas, pero la actitud era muy chulesca. O sea, este señor, y lo digo por explicar el contexto de Paco Salazar, que la gente dice, bueno, era un empleado de allí, un jefe del Partido Socialista, que si se subía a la bragueta, que si se bajaba a la bragueta, era que una de las personas de confianza de Pedro Sánchez, era el quinto del Peugeot, o sea, no puede decir uno más. Y el director de sus primarias. Sí. De unas primarias en las que ya sabemos, por información judicializada y en poder de la UCO, que fueron unas primarias en las que directamente se hablaba de amañar las primarias metiendo papeletas en urnas. Oye, que le hemos visto a la gente de Pedro Sánchez salir corriendo en las primarias con una urna debajo del brazo. César Luena, detrás de una cortina. César Luena, a esconderse detrás de una cortina para llenarla de papeletas, por Dios. Sí, era el que acompañaba a Sánchez junto a Koldo García Izaguirre, junto a Santos Cerdán y junto a José Luis Ábalos. Por lo tanto, ya también nos podemos hacer una idea, pues cómo es el presidente del gobierno, porque ya hemos desenmascarado a todos los demás. Ahora solamente queda desenmascarar al propio presidente, ¿no? Y bueno, a mí lo que me parece lamentable es que después de que saliesen las acusaciones de Paco Salazar, pues la candidata en Aragón, Pilar Alegría, se reuniese con él ¿en base a qué? Si solo se ha reunido en esa ocasión... No, claro, y ahí esa lo ocasión dejo, es la única que sabemos. Ya. A mí me llega información de que ha hecho labor de asesoría Pilar Alegría. Porque Azcón ha contado que sí. Que a él le dijo que le había reprochado en esa comida famosa que salió la fotografía. No, y él ha dicho que no. Que le había reprochado a Salazar su acoso y hoy Salazar ha dicho que no. Vamos a escuchar precisamente ese fragmento, Raúl, y hablamos con Rocío Díbar. ¿Sabe que Pilar Alegría le dijo a Jorge Azcón que le había reprochado su actitud en esa comida, señor Salazar? Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. No. Lo único que recuerdo es que se interesó cómo estaba mi familia, mis hijos, mi madre y mi mujer. Sí. Simplemente con un sentimiento humanista. Un sentimiento humanista. Y es que me llega al alma la oratoria de esta gente y de Dios bendito. Bueno, Rocío Díbar, senadora por Aragón del Partido Popular y presente en esa comparecencia. Rocío, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Nos tenemos que creer esta historia de que a él nadie le pidió que se fuera cuando resulta que dejó, que yo antes lo he explicado, la gente solamente se está fijando en el cargo que tenía Paco Salazar en el partido, que Paco Salazar era el asesor estrella en materia electoral en presidencia, es decir, en el gabinete de presidencia de un tal Pedro Sánchez? Pues desgraciadamente, Carlos, nos lo tenemos que creer. Para mí es probablemente lo más impresionante de la comparecencia de hoy. O sea, nadie le pidió en el Partido Socialista que dimitiera después de que trascendieran las denuncias por acoso de sus propias subordinadas en Moncloa. Él dice que se marchó personalmente. Yo le he preguntado directamente si él había negociado incluso su futuro posterior. Pues parece que es así. Él tiene ahora una empresa de consultoría, la ha constituido además en tiempo récord. Él nos habla de Sudamérica, pero nosotros también tenemos las sospechas de que ha podido estar colaborando en la campaña de Aragón. Es una empresa de consultoría política, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es decir, política electoral, vamos. Efectivamente. Y él ha dicho además que tenía suficientes contactos como para iniciar su actividad en Sudamérica. Y esto, por cierto, pues también tendría sentido. Recuerdo que en La Sexta se reveló que desde el Palacio de la Moncloa se estaba llamando a embajadas para conseguir clientes para Paco Salazar. Es decir, a Paco Salazar no le pidieron que dimitiera. Paco Salazar se marchó, seguramente pactando un futuro, pues para no hacerse daño mutuamente, por decirlo de alguna manera, y desde el Palacio de la Moncloa se pusieron a disposición de su futuro negocio electoral. ¿Usted tiene la sensación entonces de que realmente Paco Salazar ha seguido asesorando al Partido Socialista y en concreto a Pilar Alegría? Yo, es verdad que no tengo pruebas, sí tengo la sensación, y además lo puedo decir, nosotros aquí en Aragón, cuando trascendió esa fotografía de la comida, nosotros estábamos seguros de que era una comida para hablar de estrategia electoral. Evidentemente, ninguno de los dos lo ha reconocido. Se han metido además mutuamente en un lío. Primero ha dicho Paco Salazar que era una comida simplemente para hablar de cómo estaba él y su familia. Bueno, Pilar Alegría ha dado varias versiones. Primero dijo que había sido un error, que era una comida estrictamente personal, pero a Jorge Azcón, y esto lo hemos escuchado todos hoy, le dijo que le había reprochado su actitud en esa comida. Salazar le ha desmentido. Salazar debe tener muchísima información, ¿verdad? Yo recuerdo, aquellas primarias, las del 17 de julio, hubo una reunión, porque el enfrentamiento interno del Partido Socialista fue brutal, fue feroz entre candidaturas. Estaba la candidatura de Pedro Sánchez, estaba la candidatura de Susana Díaz, y allá creo recordar que fue por marzo, que ya se empezaba a hablar de las primarias, pero no estaban convocadas oficialmente, tuvo que encargar el Partido Socialista corriendo una reunión por los zurriagazos que ya se estaban arreando. Y en concreto, porque unos señores, los de Pedro Sánchez, comandados por Paco Salazar, aparecieron de golpe ya con 80 y pico mil euros recaudados a través de la Fundación Bancal de Rosas. La candidatura de Susana Díaz, que la representaba como directora de campaña una tal Pilar Alegría, efectivamente, tuvieron una reunión en Ferraz. Y en esa reunión se tiraron todo tipo de trapos sucios a la cara, se tiraron todo tipo de escupitajos, pero entre agresión y agresión pretendió el partido que llegaran a un acuerdo porque podía salir información muy delicada. Y ahí se habló ya del sistema de financiación, que también le han preguntado, doña Rocío, hoy a Paco Salazar, y ha dicho, no me consta a de dónde salieron los 80 y pico mil euros. Efectivamente. Cuando toda la sensación da que esos 80 y pico mil euros tenían que salir de alguien muy cercano a Pedro Sánchez. Yo le he preguntado directamente por San Bernardo 36 y me ha dicho que no sabía a qué me refería. Y hombre, esto sí suena un poco a tomadura de pelo, porque San Bernardo 36, la empresa propiedad de Sabiniano Gómez, la conoce toda España en este momento. Él ha intentado darme a entender que él no tenía nada que ver con la cuestión económica, cuando yo le he dicho que su cargo concreto en las primarias de 2017 era el de coordinador financiero. Claro. Él coordinaba los ingresos y los gastos. ¿Y el coordinador financiero reunión, no sabía quién pagaba? Eso me ha dicho. De hecho, me ha dicho que él solamente tenía conocimiento de la financiación que se realizaba a través del Partido Socialista, y por eso también le he preguntado, es que efectivamente ustedes hicieron una financiación paralela a la ordinaria del Partido Socialista. Cuando el Tribunal de Cuentas se dirige al Partido Socialista para decir que la actividad de primarias, incluso de los precandidatos, que no son jurídicamente candidatos, es una actividad política, y le recuerda que todos los candidatos se tienen que someter a la ley de partidos, y se celebra una reunión en Ferraz. Esta información además la publicó Libertad Digital. Yo le he preguntado quién había ido en representación de la campaña de Susana Díaz y me ha reconocido que había sido Pilar Alegría, pero sí, ojo,
es que en representación de la campaña de Patxi López va Óscar López, que ya sabía que había información de las saunas porque la había recabado personalmente. Bueno, de hecho, doña Rocío la recabó personalmente, sabedor de que la información venía de Villarejo. Efectivamente, y en ese momento para ellos que eran adversarios era una información muy valiosa. En aquel momento ponen encima de la mesa lo que cada uno sabe del otro. Y de hecho ya estaban denunciando que la campaña de Susana Díaz estaba haciendo afiliaciones en masa. Y los otros candidatos, fundamentalmente la campaña de Susana Díaz con Pilar Alegría, le reprocharon esa financiación paralela que estaba empezando a asustar al partido. Y además, que conste que las cifras bailan, pero superaron, pero de lejos, los 100.000 euros. Sí. Pedro Egea, el secretario de Bancal de Roses que compareció en el Senado, habló de 128.908 euros, pero el Tribunal de Cuentas dijo que había mucho más dinero sin justificar. Exacto, lo cuantificó en 400.000. Efectivamente. Y además, el Partido Socialista, para solucionar esta situación, les propuso abrir una cuenta conjunta, compartiendo la titularidad de cada candidato y el Partido Socialista, para poder comprobar la transparencia y la trazabilidad de las donaciones. La campaña de Pedro Sánchez dijo que no. Doña Rocío, veo que se sabe la historia, pero a la perfección. Sí, no, es verdad, ¿eh? A ver, es que es importantísimo contextualizar esta historia, porque si no, la supervivencia política de Salazar no se entiende. O sea, Paco Salazar los tiene enganchados por los millones, vamos a dejarnos de historias. Y esta es la historia. Yo he concluido así, Carlos. Pensaba, el Partido Socialista hoy estaba no nervioso. Lo siguiente, hemos tenido que suspender la comisión 2 minutos porque me estaban dando voces. Es que yo no podía ni oírme a mí misma. Este tema les pone muy nerviosos. Sí. Pero que no solamente es el hecho del acoso, que es muy grave, es que detrás de las denuncias de Paco Salazar hubo una docena de denuncias a otros dirigentes del Partido Socialista. Con ellos no se actuó como con Paco Salazar. ¿Por qué se borraron las denuncias? ¿Por qué ni siquiera le llamaron para darle traslado de las denuncias? Me parece lo mínimo, para que formulara alegaciones. ¿Por qué se hizo con Paco Salazar? Porque Paco Salazar tiene mucha información. Rocío. Y ellos han protegido a Paco Salazar. Ha llegado una llamada para usted. Mire, escuche, creo que es un tal Marcelino, creo que se llama. Sí, mire. Hola, soy Marcelino Iglesias. Hola. ¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. ¿Es esa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría, por Aragón y por el Partido Socialista. Doña Rocío, ¿cómo debe estar la campaña de Pilar Alegría para que recurran a Marcelino Iglesias? Que yo digo, seguro que cuando llama para explicar el caso Plaza. Porque, yo sigo sin llegar a entender cómo salía dinero por todas partes, había obras contratadas por todos los lados, y nunca jamás nos llegamos a enterar de por qué. Efectivamente, pues en la campaña de Pilar Alegría están desesperados. Nosotros tengo que decir que estas llamadas las hemos denunciado ante la Junta Electoral y empezaron además a hacer llamadas indiscriminadas en la provincia de Teruel, con tan mala suerte para la campaña de Pilar Alegría que llamaron a un ayuntamiento y cogió el teléfono un concejal del Partido Popular. Pero es que a partir de ese momento recibimos docenas de llamadas en la dirección de campaña diciéndonos que efectivamente estaban no solo haciendo estas llamadas, es que eso es un bulo, que eso también me gustaría que quedara claro. Es verdad que Pilar Alegría ha tenido buenos maestros en Madrid y se ha traído aquí esas prácticas. Ella empezó la campaña hablando de que quería una campaña limpia. Era una estrategia para que nosotros no pudiéramos hablar ni de Paco Salazar ni del resto de sus meteduras de pata. Pero esto en concreto, de verdad, lo hemos hablado aquí muchos de los que han trabajado muchos años en campaña, esto no lo habíamos visto en la vida. Oiga, y eso de la campaña limpia incluía también el que no se pudiera hablar de la empresa del cuñado de Pilar Alegría, que tiene una habilidad para recabar contratos públicos de mucho cuidado. Efectivamente, y esto, fíjate Carlos, y es que yo lo digo, ella ha tenido muy buenos maestros y al final pues, el sanchismo es esto, ¿no? O sea, es beneficiar a tu propia familia, como ha pasado con la mujer del presidente del gobierno o con su propio hermano. Y según la información, que en este caso la publicó El Debate, se habla directamente de que se habían alterado, sorpresa, los criterios subjetivos y objetivos del contrato para favorecer al cuñado de Pilar Alegría. 1,2 millones, que no es cualquier cosa. Una sola explicación sobre este asunto todavía, Pilar Alegría. Rocío, muchísimas gracias por entrar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias, buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Bueno,
Bueno, no sé si habrá cogido el recado Marcelino Iglesias. Anda por ahí, ¿no? Ha dado explicaciones. Bueno, ha estado esta mañana en Onda Cero y claro, pues allí le han puesto contra las cuerdas y le han dicho, pero bueno, oiga, por lo menos haber contado si esto es al hilo del decreto ómnibus que mezclaba las pensiones con el tema de los desahucios y el Partido Popular ha votado en contra, haber explicado que votó en contra porque no lo separaron. Pero tenía que haberlo explicado. Dice, hombre, es que eso en campaña es hilar muy fino. Claro. Ah, claro, o sea, llamar a la gente ahí bombardeando los hogares, eso de fino efectivamente no tiene nada, lo otro pero es muy fino. Pero es que es literal, claro. lo de es que eso es hilar muy fino, no, es decir la verdad, es no manipular. Oye, ¿creéis que efectivamente en algún momento sabremos qué ha pasado con esas denuncias y Paco Salazar? Pues yo tengo la sensación de que Paco Salazar los tiene tan enganchados por los billetes que no vamos a saber absolutamente nada. Pues es que era justo esto lo que quería decir ahora, ¿no? Que cuando has dicho que Paco Salazar tenía muchísimo poder, efectivamente tenía tanto poder que hubo varias chicas que denunciaron internamente y Ferraz al final tuvo que admitir que bueno, que había habido una gestión no muy buena de esas denuncias y que se habían extraviado, ¿no? Y luego vemos que Pilar Alegría, pues después de esto, pues se reunía con él. Por lo tanto, por supuesto que él tiene mucho poder. Y yo, pues lo único que podría hacer es animar a esas denunciantes a que lo hicieran, a que lo hagan público y que no lo hagan a través de un canal interno del Partido Socialista que no les va a hacer ni muchísimo menos, no le van a hacer ni caso, entre otros motivos, por precisamente el poder que él tiene dentro del Partido Socialista, y que o bien lo hagan en los medios de comunicación o bien lo haga ante la Fiscalía o la Justicia, pero que denuncien, por supuesto. Entonces ha habido una publicación esta mañana en el diario El País que ha llegado, oye, qué momento más perfecto, ¿eh? Sí. Justo cuando está saliendo y cuando estaba o tenía que comparecer Paco Salazar en comisión de investigación, justo en ese momento en el Senado, pues resulta que aparece una información que alude a un caso en el otro lado. A un caso por llamarle algo, porque el caso nace como un caso de acoso laboral y me refiero a esas denuncias que se habrían efectuado contra el alcalde de Móstoles, alcalde del Partido Popular, en la Comunidad de Madrid, Manuel Bautista, en las que se habla inicialmente de que es un acoso laboral, luego se acaba diciendo que es un acoso sexual, cosa que efectivamente quien lo dice nunca fue la supuesta víctima, sino que fue ya el equipo jurídico, que en ese momento sí que amplía y ya no habla de un acoso laboral, sino que habla de un acoso sexual. Y evidentemente se ha lanzado todo el Partido Socialista contra Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar al alcalde. Quien lanza las acusaciones no solo no recurrió el proceso interno del Partido Popular, sino que tampoco acudió a la vía judicial. Por lo tanto, este alcalde no sabe de qué se tiene que defender. También quiero expresar que sorprende que esta información aparezca ahora, 15 meses después, en un contexto político muy concreto. Cada uno que saque sus conclusiones. O sea, el contexto está clarísimo. De hecho, los mails que empieza a remitir la supuesta víctima a Presidencia de la Comunidad de Madrid son de febrero del 24. En este momento estamos en febrero del 26, es decir, son de hace 2 años. Aparece ahora justo un caso con el que el Partido Socialista espera coger aire y decir, veis, si atacáis a Pilar Alegría con Paco Salazar, también en la Comunidad de Madrid ocurre algo. Los mails que envía esta persona, la supuesta víctima, empieza a enviárselos a Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es decir, a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no contesta, porque no contesta ninguna cosa de estas, pero sí traslada eso al Gabinete de Presidencia. Y el Gabinete de Presidencia contesta de forma automática, instantánea. Si esto es un 26 o un 20 y pico de febrero, creo que el mismo día o al día siguiente ya le está contestando y le dice, mire, oiga, si es un caso laboral, pues usted se tendrá que referir, porque ella habla de acoso laboral, se tendrá que referir a su centro de trabajo. Y si no es su centro de trabajo, pues si es por cuestión del partido, no se preocupe que trasladamos nosotros esta denuncia a la Secretaría General del Partido Popular, que es Alfonso Serrano. Y a partir de ahí ella sigue enviándole mensajes a Presidencia del Gobierno, pero el Gabinete de Presidencia del Gobierno activando el protocolo que está diseñado para estas ocasiones, porque evidentemente Isabel Díaz Ayuso no va a estar dirimiendo cada denuncia de acoso laboral, pues sí que actúa. Es decir, echarle en cara algo a Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid es complicado, porque ellos sí que actúan. A partir de ahí empieza la cuestión de partido y empieza la cuestión en Móstoles. Alfonso Serrano también ha hablado. Ha dicho literalmente que la información era falsa. Vamos a escucharle a Alfonso Serrano. Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa.
Por parte de Presidencia de la Comunidad de Madrid, lo dicho, yo he visto todos esos mails y efectivamente han estado contestando sistemáticamente y trasladando toda la información a quien tenía que dirimirlo, que era efectivamente el Partido Popular y no la Presidencia de la Comunidad de Madrid, es decir, el Partido Popular de Madrid, encabezado por Alfonso Serrano. Que llegaron a tener una reunión es obvio. Que ahí hicieron una serie de declaraciones y le dijeron que no llegara el tema, la justicia, que no sé cuántos, por parte de Ana Millán, también es verdad. Ahora, el caso se parece como un huevo a una castaña al tema de Paco Salazar. Bueno, es decir, aquí no tiene nada que ver, solamente entre se habla otras de acoso cosas, sexual en el momento en que entra el equipo jurídico. Entre febrero y septiembre nunca jamás se llega a hablar de que esto fuera acoso sexual. Se habla de acoso laboral. Y solamente cuando entra el equipo jurídico, el abogado, es cuando empiezan a denominarlo acoso sexual, contradiciendo, repito, la propia versión de la víctima, que nunca jamás lo había llamado acoso sexual. Hombre, es que en el caso Salazar han pasado ya casi 8 meses y todavía no sabemos muy bien qué ha pasado con las denuncias, dónde están las denuncias, si han ido al juzgado o no. Y aquí, bueno, en cuestión de horas se han publicado todos los emails, se pueden leer la información en Libertad Digital. Es verdad, la primera operación ha sido así un poco más de negarlo todo, pero bueno, yo creo que no se parecen en nada, porque en cuestión de 8 horas o 10 horas yo ya tengo más información de lo que ha pasado en este caso que 8 meses después, que realmente yo con lo de Salazar, como todos mienten, ya no sé y no hay denuncias, porque son denuncias que se supone que se han perdido y no tal. hay denuncias porque desaparecieron del sistema informático del PSOE. Pero ¿por qué no van a los tribunales? Que yo no tengo ningún interés, sálveme Dios, de defender a Salazar. Pero oiga, vaya, ¿por qué no? Yo no entiendo por qué no denuncian en los tribunales. En el sistema informático, que está la información sobre Paco Salazar, la publicó el diario.es, que digo yo que no será sospechoso de formar parte de la fachosfera, ¿verdad? Claro. No. Cuando lo era publican, fuego amigo. ellos sacan pantallazos porque sí que aparecen en el sistema informático. Y cuando llaman y dicen, oiga, queremos información sobre esto, de pronto se encuentran con que desaparecen del sistema informático del Partido Socialista. O sea, que no hay denuncias porque se encargaron de borrarlas. Lo publica el diario.es en junio, creo recordar, justo antes del Comité Federal, o en julio, cuando toma el protagonismo el llamado sector feminista, que hasta entonces no sabíamos que existía, que al parecer lidera Adriana Lastra, que tampoco sabíamos que era líder feminista hasta ese momento. Luego lo publica El Mundo, se monta el revuelo en el Comité Federal. Pasa el verano, nadie dice nada y meses después vuelve a salir otra vez en el diario.es la información de que se han tapado las denuncias y tal. Pero a día de hoy yo no sé si se ha denunciado en la Fiscalía o en los tribunales. Todavía no lo sé. No lo sabemos porque no, o sea, es cierto que no se ha publicado absolutamente nada de si alguien. Pero por supuesto el caso de Móstoles y el caso de Paco Salazar no tiene absolutamente nada que ver, entre otros motivos, porque uno es acoso sexual, el otro es acoso laboral. El acoso laboral del Partido Popular fue respondido de manera inmediata. El acoso sexual del Partido Socialista a día de hoy no ha sido respondido. Eso por un lado. Luego, por otro, que yo sepa, el Partido Popular ni Vox son los partidos que dicen, oye, hermana, yo sí te creo, siempre que haya cualquier tipo de acusación, te voy a creer sí o sí, tengas o no tengas pruebas. Esto, quien dice esto es el Partido Socialista. Por lo tanto, esta persona que ahora, después de que se haya metido su equipo jurídico de por medio y ese acoso laboral haya pasado a ser también un acoso sexual, yo sí que le diría que esto ahora lo tendrá que demostrar, entiendo, porque si no, pues se enfrenta a un posible delito de denuncia falsa. Y eso, desde estos partidos, desde el Partido Popular y desde Vox, sí que respaldan, y yo también, que existe presunción de inocencia y que cuando quieres señalar a alguien de un presunto delito de acoso sexual, lo tienes que demostrar con pruebas. No basta única y exclusivamente con decir, no, me ha acosado sexualmente. La versión que está manteniendo el PP de Madrid, o en la versión que está manteniendo, aseguran que Alfonso Serrano le preguntó expresamente y le dijo, ¿es acoso sexual? Y que ella lo habría negado en un primer momento. Después, yo esa parte cito literalmente lo que es la versión del Partido Popular de Madrid. Lo que yo sí que he visto, y eso sí que lo puedo confirmar yo porque he visto todos los mails, es que durante el tiempo en el que la persona que enviaba los mensajes era la presunta víctima, ella no habló nunca de acoso sexual. Y cuando entran los mensajes enviados por el equipo jurídico es cuando, y de hecho la fórmula que se incorpora es I/O. Dice acoso laboral I/O, acoso sexual. Mira, yo, Carlos, yo le diría a esta persona que tenga cuidado porque
porque hemos visto casos muy similares que han sido utilizados precisamente por medios de izquierda. El caso de Elisa Mulliá, el caso de las denunciantes de Julio Iglesias, y lo que sí que le diría es que no se deje utilizar por determinados medios de comunicación, porque posiblemente luego, si esto no es así o no lo puede demostrar, la perjudicada va a ser realmente ella y no los medios que la han utilizado. Luego hay una cosa que es verdad, vamos a ver, que todo el mundo puede acudir a presentar una denuncia. O sea, que es que esta historia, que yo lo he dicho 500 millones de veces, la ley del sí es sí ha generado un desastre colosal. La ley del sí es sí afectaría en caso de que fuera acoso sexual. Entre otras cosas, que aquí no está nada claro que fuera acoso sexual. Pero bueno, esa ley generó una especie de sistema de circuito interno, una especie de campana de silencio, en la cual antes de acudir a presentar una denuncia a instancias judiciales, que son los únicos que van a investigar, tenías que hablar con la gente del partido. Esto no afectaría al acoso laboral. En el caso del acoso laboral, la versión que está dando el Partido Popular de Madrid, a ver, que nos la podemos creer o no creer, pero verá que tiene sentido. Si de veras ella estaba teniendo problemas dentro y lo que buscaba o lo que hubiese buscado el alcalde de Móstoles era echarla, evidentemente, si tú acudes ya a una sede judicial, ya tienes garantizado que te vas a tener que ir. Momento en el cual, efectivamente, le podrían haber dicho, oye, no te preocupes, confía en nosotros, vamos a hablar con él, porque tenemos que intentar salvar tu puesto de trabajo, porque si no, él, en caso de que de veras estuviese realizando una práctica de acoso laboral, habría triunfado y te habría echado del partido. Pero en caso de que hubiese sido acoso sexual, la gente tiene que saber una cosa, que quien ha generado este sistema absolutamente tóxico y nocivo, en el cual se impide a la gente acudir a sede judicial, es la ley del sí es sí, que exigió esta especie de cinturones internos en los cuales primero tienes que hablar con tu organización. ¿Pero por qué tengo que hablar con mi organización? Si tengo un caso de acoso sexual, me voy directo a la justicia, que es la única que me va a garantizar una protección y una investigación correcta. Ahora, en este caso, repito, no está nada claro que sea acoso sexual. Lo digo porque en los mails, repito, enviados por la víctima, no se habla de acoso sexual. Y exclusivamente en el momento en el que entra el equipo jurídico es cuando se empieza a hablar de I/o acoso sexual. Esta es la historia. Y Alfonso Serrano, según la versión del Partido Popular de Madrid, se le habría preguntado directamente a la presunta víctima, ¿esto es un caso de acoso sexual? Y según esa versión, ella habría dicho que no. Esta es la información que tenemos hasta ahora. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Danos un consejo sobre Clínicas Cres, Sandra. Venga, pues Clínicas Cres, que pues tiene un gran servicio de medicina regenerativa. Son punteros en los tratamientos más novedosos para tratar las dolencias articulares por artrosis, desgaste de rodilla, cadera, hombro. Así que no te resignes a vivir con dolor. Y en Clínicas Cres van a tratar tus lesiones articulares con un tratamiento personalizado, con tu propio material biológico, que esto es muy importante, sin ingreso hospitalario y sin los riesgos, por tanto, de una cirugía mayor. Tienes Clínicas Cres en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Mallorca. Así que, como decimos, no te resignes a vivir con dolor. Pide cita ya en el 91 445 0004, repetimos, 91 445 0004 o en clínicascres.com. Clínicas Cres, medicina de precisión al servicio de tu salud. Nos vamos a publicidad y volvemos con la recta final de las elecciones en Aragón. Las últimas encuestas internas están marcando que el tortazo del Partido Socialista sería superior al de Extremadura. Agárrense. Las 10:03, las 9:03 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues la noticia sigue estando en estos momentos en el temporal que está azotando a gran parte de España y en especial a Andalucía. Sí, como hemos ido contando durante el programa, Andalucía se está llevando la peor parte de este temporal. Lo último que conocemos es que se retomarán las clases en toda la región, salvo en las zonas desalojadas mañana. Mientras, vamos a irnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está afectando el temporal a las carreteras españoles. Marta Mínguez, buenas noches. Buenas noches. En estos momentos seguimos pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de hasta 171 carreteras por inundaciones y desprendimientos, 141 en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada. De la red principal continúan intransitables en Cádiz la A48 en Vejer de la Frontera hacia Tarifa, en Jaén la A44 en Campillo de Arenas hacia Granada y también en Badajoz la A5 en Talavera la Real y en la salida hacia la EX 363. Les pedimos que extremen la precaución en las zonas afectadas, que eviten los desplazamientos innecesarios y que se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica si van a circular, y además eviten cruzar ríos y zonas inundables.
lamentables. Y más cosas, Jupol exige endurecer la ley del menor tras un motín en el Centro de Menores de Zaragoza. Varios internos del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial en Zaragoza han iniciado este jueves un motín que ha finalizado con varios heridos, entre ellos 9 agentes de la Unidad de Intervención Policial y varios vigilantes de seguridad, todos ellos de carácter leve. Unos 20 menores se han hecho con las llaves de su módulo, se ha producido una reyerta entre bandas latinas y para sofocarla han tenido que desplazarse varios furgones de la Policía Nacional, además de 3 patrullas de seguridad ciudadana. Ivonne Domínguez es portavoz de Jupol en declaraciones a La Noche de Es Radio. Llevamos tiempo alertando sobre esta situación y estamos solicitando un endurecimiento legislativo que acabe con esta sensación de impunidad y con la pérdida total del principio de autoridad de la Policía Nacional. Además, es imprescindible la reforma de la ley del menor. Bueno, y nos vamos a Pozuelo y asunto Menas. El juez avisa al gobierno de Sánchez de que necesita presentar otro recurso si quiere mantener abierto el centro de Menas de Pozuelo. Recordemos que el gobierno municipal del Partido Popular decretó su cierre el 15 de septiembre y dio un plazo de 4 meses al Ministerio de Migraciones que dirige Elma Saiz para llevarlo a cabo. En noviembre el Ministerio presentó un recurso que fue aprobado y el centro se mantiene abierto de manera cautelar mientras se resuelve la causa. Ahora el Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid le ha recordado al Ministerio que la actividad del centro solo se está manteniendo temporalmente y que si quiere hacerlo de manera permanente tiene que presentar otro recurso. Actualmente hay 70 personas alojadas en el centro que llegó a albergar a más de 400 inmigrantes cuando su fin inicial era acoger como máximo a 270 funcionarios. Y en Crónica Internacional, el régimen cubano, la dictadura cubana, dice ahora que está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos. ¿Cómo lo debe ver? El dictador cubano Miguel Díaz-Canel asegura que pretende hablar con Trump sin presiones en su primer mensaje televisado tras la captura de Maduro. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos. Pero a la vez, Díaz-Canel ha anunciado que el país ha iniciado un plan de preparación para la defensa debido a la creciente presión de Estados Unidos en la isla. Y siguiendo con Cuba, la dictadura ha comenzado el año con un récord histórico en el país de 1.207 presos políticos. Así se desprende del nuevo informe de la ONG Prisoners Defenders, que deja otro dato alarmante. La población carcelaria ya equivale a 923 personas por cada 100.000 habitantes. Javier Larrondo es su presidente. La tendencia se mantiene. El aparato represivo incorpora más víctimas de las que escarcela. De los 8 casos que han salido del listado este mes, uno exige mención específica por su gravedad. El régimen ha llevado a la muerte a un preso político. Lázaro García Ríos falleció el 22 de enero bajo custodia. Su muerte, y se producen cientos de muertes en prisión cada año en Cuba que el régimen oculta, constituye un hecho de la máxima gravedad política y jurídica. Bueno, pues Sandra, danos última información porque el número de personas que están teniendo que sacar de sus casas por el temporal empieza a ser más que elevado, ¿eh? Sí, ahora mismo los últimos datos hablan de cerca de 9.000 incidencias y 7.000 evacuados por la borrasca en Andalucía. Son los datos que acaba de facilitar el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a través de un mensaje que ha difundido en sus redes sociales una vez que ha terminado el comité asesor del plan de emergencias. Además, seguimos conociendo pues más incidencias y la última nos llega desde Huetor-Tájar, en Granada, donde 4 personas han tenido que ser rescatadas del techo de su coche que se había quedado atrapado en el cauce del río Genil. Estas personas, pues efectivamente, al ver la que se les venía encima, tuvieron que subirse al techo y finalmente la Guardia Civil ha localizado a los afectados y los ha podido rescatar con la colaboración de un vecino que aportó una pala excavadora. Bueno, pues este es el último balance de cómo va avanzando esto. Repito, los sistemas posteriores de rescate y de emergencias pueden estar bien o pueden estar mal. Lo que en España está de horror son los sistemas preventivos. Y los sistemas preventivos no es esperar a ver cuándo nos llega la próxima calamidad o la próxima catástrofe, sino precisamente hacer obras, y en este caso obras hidrológicas, que te permitan embalsar ese agua. En España hay en estos momentos no solamente un déficit de mantenimiento, un déficit de inversión en las 375 presas /embalses que tenemos, sino que hay un déficit de embalses. Y como aquí parecemos, de verdad, auténticos imbéciles, es que los pantanos los hacía Franco. ¿Y qué? ¿Y qué?
Franco respiraba, ¿verdad? ¿Qué hacemos todos? Vamos morados aguantando la respiración por las calles. O sea, es que llegamos a unos planteamientos políticos. España, repito, porque tiene grandes lluvias, porque tiene inundaciones y luego en verano tiene sequías, precisamente por eso necesita embalsar agua. Y si no la embalsas, corre. Y lo que se puede convertir en un recurso natural acaba convirtiéndose en un enemigo. ¿Porque la lluvia es muy mala? No, porque tenemos una colección de señores que se niegan a hacer lo lógico y lo racional por planteamientos absolutamente sectarios. En este caso, de un sectarismo ecologista ultra, que se lleva vidas y que destroza de todo, patrimonio, viviendas, calles, y así seguimos. Y cuando no tenemos inundaciones, tenemos sequías. Y mientras todo el mundo, no, cambio climático, por amor de Dios. Y si alguien hace algo para lo que no forma parte de ningún cambio climático, sino que forma parte de nuestra meteorología desde hace siglos, ¿qué tal? Digo, como novedad, ¿eh? Vamos. Y que además nos empobrece, porque el agua es riqueza, y si la gestionásemos bien en España, pues se traduciría en mucha más riqueza de la que generamos ahora. No, y sobre todo que la ministra de Transición Ecológica tiene un sueldo mensual de 7.000 euros. ¿De verdad le pagamos 7.000 euros a una ministra para que salga públicamente ante una situación como la actual para decir llueve sobre mojado y no hacer absolutamente nada? A mí me parece lamentable, porque es cierto que desde la Dana podían haber hecho algo. Decir, como experta en medio ambiente, llueve sobre mojado. ¿Sí? Claro, están diciendo que son lluvias extraordinarias. Hombre, evidentemente, pues por eso se producen inundaciones. Bueno, creo que está ya con nosotros Arcadio Mateo. Arcadio, ¿cómo estás? Carlos, un placer estar aquí con vosotros. Nada, un placer, Arcadio. Una noche complicada, que lo más importante es lo que está pasando ahora mismo, donde está lloviendo mucho. Sí, experto en demoscopia. Vamos a hablar de lo que parece que se va a convertir en el enésimo batacazo del Partido Socialista. Pero es que las informaciones que recogíamos hoy y que leíamos hoy, Arcadio, apuntan a que el tortazo, según encuestas internas de los partidos, sería superior al de Extremadura. Pero si allá estaba a punto de desaparecer el Partido Socialista. Es casi seguro que el tortazo va a ser superior a Extremadura, que ya es decir, ¿no? Porque, vamos, o sea, Arcadio, que cuando vas subiendo horrible, en el Partido Socialista, a medida que vas subiendo en cargo de la persona que se presenta, el batacazo es mayor. Bueno, yo creo que el problema esta vez que tiene el gobierno, y en especial el presidente Sánchez, es que ya no puede ni recurrir a que es un mal candidato, cosas de estas, que dimita. Hombre, ¿cómo va a dimitir si hasta hace 3 meses era tu portavoz en tu gobierno, ¿no? Entonces, con una candidata, en este caso, normal dentro del Partido Socialista, porque hay lo que hay, probablemente va a tener el peor resultado de toda la historia en elecciones autonómicas en Aragón. Arcadio, mójate y dinos qué esperas tú. Sabes que me tiro siempre. Claro, ¿qué esperas tú de estos resultados electorales en cifras? ¿Qué esperas que saque el PP? ¿Qué esperas que saque Vox? ¿Qué esperas que saque el PSOE? El PP está en una banda 28-29, yo creo que más cerca del 29 que del 28, en torno a un 38 o 37% de los votos. Un buen resultado, pero en ningún caso hay aspiraciones de que tenga mayoría absoluta, con lo cual para gobernar tendría que pactar. El PSOE, tortazo impresionante, en la banda de 17-18, el mínimo en toda su historia es 18, y yo personalmente, la última encuesta que publicamos el lunes en OK Diario, me daba 17. Y no descarto que se ponga la cosa muy fea, incluso estén en 16. O sea, un tortazo antológico. ¿Esto a cuántos escaños equivaldría? ¿Perdón? ¿A cuántos escaños equivaldría? No, escaños, te estoy hablando en escaños, sí. 17. Ah, vale. ¿Y en porcentaje entonces, perdón? En porcentaje, en torno a un 23, ¿no? 23, mucho más. Vale. Viene de un 30, ¿eh? Las últimas elecciones estuvo en un 29,5. Yo creo que ahora mismo firman un 24, yo le veo en un 23 y vamos a ver si llegan, porque es verdad que en los últimos días la tendencia todavía va peor, ¿no? Hay cosas extrañas como esto de las llamadas de Marcelino Iglesias diciendo que roban a los pensionistas y tal. Al poco electorado con sentido común que le quede lo va a desanimar todavía. O sea que vamos a ver si llegan al 23 y yo creo que estarán por ahí. Y la bueno, ya no sorpresa, porque ya pasó en Extremadura. La tendencia va igual. Vox viene de 7 y está en 13-14. A mí la última me daba 14, pueden ser 13-14, pero es el gran beneficiado de estas elecciones, subiendo de un 11 a un 17,5 por ahí. O sea, es el gran beneficio de las elecciones. Vamos, que está mucho más cerca Vox en porcentaje y en escaños del PSOE que el PSOE del PP. En escaño, a poco mal que se le dé al PSOE, Vox le puede quedar a 3-4 escaños.
Podemos, Podemos, Sumar o toda esta cosa. Tenemos la Xunta 3-4, no muy relevante. Aragón existe, que estos sí son importantes, están 2 o 3. Si se le diera muy bien al PP, podría sumar hasta los 34. Pero es bastante improbable. Yo ese es un escenario que no le doy más de un 10% de probabilidades. Lo casi seguro, lo seguro al 90%, en términos demoscópicos no hay nada seguro, pero vamos, al 95% es que PP y Vox sumarían mayoría absoluta, con lo cual estamos como en Extremadura. ¿Se entenderán o no se entenderán? Si se entiende, formarán algún tipo de gobierno, y si no se entiende, pues a elecciones de cabeza. Arcadio, ya llevamos 2 feudos, esto se tiene que confirmar obviamente, son encuestas, pero ya llevamos 2 feudos, Extremadura y Aragón, donde el batacazo del Partido Socialista es básicamente el mismo. ¿Esto significa que en todas partes va a ser así? De momento quedan otras 2, que son Castilla y León y Andalucía, que van a ser exactamente igual. O sea que, como tú dices, hecatombe, batacazos, hay que buscar la palabra, van de cabeza a 4 de 4. O sea, en Castilla y León van a tener otra vez un pésimo resultado, el PP más o menos se mantendrá y Vox subirá, y en Andalucía otra vez, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso yo creo que, o el partido, porque de Sánchez es difícil esperar un acto de racionalidad y tal, pero el Partido Socialista empieza a tener un problema. O sea, ya el Partido Socialista no, con los números delante, Carlos, esto es bastante fuerte, no está mirando al PP a ver si le supera. Es que tiene que estar mirando en su cogote a ver si Vox le supera en votos y diputados, porque esas tendencias de autonómicas se repiten exactamente igual para unas generales, sean cuando sean. Entonces, el Partido Socialista, en mi opinión, que se lo haga mirar, porque va de batacazo en batacazo, y cuanto más tarde en convocar generales, mayor va a ser el batacazo. Ya, lo que pasa es que yo no sé si el hecho de que cuanto más tarde le preocupa ya algo a Pedro Sánchez, ¿eh? O sea, yo creo que a Pedro Sánchez lo que le preocupa es cuantos más días esté en la Moncloa, mejor. A él no, pero al partido. ¿Qué partido, Arcadio? Bueno, pues que se lo haga mirar. Si ya no existe el Partido Socialista... Si es que pues, no hay partido, hay un grupo de personas mirando su sillón y diciendo, mira, en 2 años me desprendo de ti. Yo creo que hay una parte del Partido Socialista que está un poco pensando en después de Sánchez, porque parece que a lo mejor después de Sánchez no les queda pena al Partido Socialista. Yo creo que todavía quedan algunos, pero bueno, eso es su problema. Yo no le voy a dar consejos al Partido Socialista de lo que tiene que hacer, pero debería hacérselo mirar, porque está mucho más cerca Vox de ellos que ellos del PP. Así que se lo piensen. Arcadio, pues veremos este domingo, por cierto, que vamos a tener programación especial en Es Radio, como siempre, obviamente. Y daremos cuenta de todos los resultados, iremos comentando. Ahí hay muchos aspectos. 1, el batacazo del Partido Socialista, que es seguro. 2, cómo se reparten efectivamente los votos y el poder entre Partido Popular y Vox. 3, la convivencia entre Partido Popular y Vox, que a la vista de cómo va el tono de las declaraciones no tiene pinta que vaya a ser fácil el aterrizaje, y menos a la vista de lo que está ocurriendo en Extremadura, que también es verdad que es distinto territorio. En Extremadura hay distintos candidatos. Es decir, a Jorge Azcón yo lo veo mucho más pausado, mucho más tranquilo. María Guardiola pues ya no tiene acostumbrados a de pronto salir con unas declaraciones de estas de machista, y dices, sí, de verdad, a ver si nos calmamos todos un poco, ¿no? Pero bueno, Arcadio, que un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, un abrazo. Raúl, ¿cómo lo ves? Hombre, yo lo que me parece más importante es que sea cual sea el resultado, espero que no tengamos el espectáculo lamentable de tener que repetir elecciones porque son incapaces de ponerse de acuerdo. Y a veces se carga toda la responsabilidad de esto en las espaldas del más votado, en este caso Azcón, pero todos tienen la obligación de aceptar lo que la gente vota y tendrán que ponerse de acuerdo el Partido Popular y Vox, les guste más o les guste menos, porque es el mandato que le están dando los aragoneses. Es una cuestión de responsabilidad. O sea, son los políticos los que tienen que obedecer a los votantes, no los votantes a los políticos. Y estar convocando elecciones una tras otra hasta que voten lo que tú quieras. No, tú tienes que llegar a los acuerdos que quieran los votantes. Eso por un lado. Y luego lo del batacazo del PSOE es que no es novedoso.
¿Por qué adelantó las elecciones al 23J? Porque ya se había pegado un batacazo Es que fuera del País Vasco y Cataluña no hay un PSOE mínimamente fuerte en ningún lugar de España. Después del 23J tuvimos las elecciones gallegas, donde el PSOE ya no es ni siquiera la segunda fuerza. Está superado por el BNG. En el País Vasco, Bildu, ya que decía, excepto el País Vasco y Cataluña, y en el País Vasco, Bildu ya le está comiendo también mucho. Sí, en el País Vasco a ver qué pasa, con Bildu y el Partido Socialista. Después de Sánchez no va a haber Partido Socialista, porque Sánchez está matando al Partido Socialista para seguir el... Bueno, que está consiguiendo unos datos inéditos. Hay una cosa, Teresa, que es muy llamativa. Yo recuerdo, cuando estábamos hablando de las elecciones en Extremadura, decíamos, claro, con un candidato así, Miguel Ángel Gallardo, no puede tener peor oratoria, no puede hablar peor, no puede estar más imputado, no puede estar más procesado. Y, claro. Ya, Pilar Alegría no está imputada, no está procesada y va a tener un resultado peor. Y era ministra. Dios bendito el proceso de selección de Pedro Sánchez. Y seguramente en Andalucía ocurra casi más de lo mismo, ¿no? Porque al final... la peor candidata es la de Andalucía. Totalmente. Y entonces, no es una cosa del candidato en sí. Efectivamente, Gallardo... Era muy difícil de empeorar como candidato, era muy difícil. Y llegó Pilar Alegría. Pero he de decir que a pesar de eso, o sea, al final los ciudadanos lo que están haciendo es castigando al Partido Socialista y castigando sobre todo las políticas del gobierno central, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo sí que creo que se está cargando en sí al Partido Socialista, porque más allá de que sean unas elecciones, unos comicios autonómicos, también se vota. Y también se castiga, por supuesto, a las políticas centrales y los resultados que estamos viendo ahora es un castigo al gobierno central y al partido. Y luego es que yo creo que, por supuesto, las derechas están obligadas a entenderse. Están obligadas a entenderse porque no es comprensible cómo el Partido Socialista puede entenderse con Junts, que es un partido de derecha, y Vox y el Partido Popular no sean capaces de ponerse de acuerdo. Lo tienen que hacer sobre todo por sus votantes. Tiene que influir la política nacional en unas elecciones, en este caso en Aragón, pues porque los aragoneses están viendo que se ha hecho un modelo de financiación autonómica, por ejemplo, para comprar el apoyo de los independentistas catalanes a costa de perjudicar a los aragoneses. La situación del PSOE es que hasta hace poco, y históricamente, existía un partido grande que era el PSOE con un hermano pequeño, digamos, asociado que era el PSC. Y estamos yendo hacia un futuro que va a haber un hermano grande que va a ser el PSC con un asociado pequeñito que va a ser el PSOE del resto de España. Porque a este paso va a ser más grande el PSC que el PSOE fuera de Cataluña. Estábamos hablando de malos candidatos. ¿Cómo se llama el candidato del Partido Socialista en Castilla y León, Teresa? No lo sé. Raúl. No es Tudanca, ¿no? No. Es el último que conozco, ¿no? Pues... O sea, atención a esta historia, ¿eh? Y no es problema vuestro, ya. Es problema de que no lo conoce nadie. Nadie. A Carlos Martínez no lo conoce nadie. Carlos Martínez. Sí, no me extraña que lo preguntes. Sí, vamos, yo os reconozco que he tenido que mirarlo. O sea, os he hecho trampa porque me he tenido que meter en internet para buscarlo, porque según lo estábamos diciendo... Y si pones Carlos Martínez en internet, te saldrá el del fútbol, seguramente. Digo yo qué sé. O sea, vamos a ver, claro, Miguel Ángel Gallardo lo conocemos por procesado, por los enchufes, por imputado y por lo mal que habla. A Pilar Alegría por lo mal que habla, por cómo mete la pata y porque era ministra de Sánchez. Es que ni me suena. Que tiene candidatos el Partido Socialista que son surrealistas. O sea, decía Arcadio, y es verdad, van a ir de batacazo en batacazo, pero sí que este señor, no sé, que se vaya haciendo, no sé, unos cuantos vídeos de TikTok, a ver si consigue, ¿sabes? No sé, entre veinteañeros haciendo bailes, a ver si consigue 4 votos. Pero ¿quién es este señor? No sé. Es que tiene unos candidatos del Partido Socialista que la única clave y lo que explica esta historia es que ha buscado a los más pelotas Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez no está buscando que el Partido Socialista gane ya las elecciones, que sabe que las va a perder una tras otra. Está buscando gente tan leal, tan pelota, tan sumisa, tan humillada, que después de todas las derrotas vuelvan a votarle como candidato, porque Pedro Sánchez quiere volver. Este es el plan real. Y esto te lo cuenta gente dentro del Partido Socialista. Gente medianamente crítica que te dice, no, cuando decís que está loco, no sabéis lo cortos que os quedáis. Que este señor pretende volver después. Carlos Martínez.
Estoy Famoso mirando en el mundo entero. Candidato desconocido. Estoy mirando su fotografía porque de verdad. Porque ni te suena la Yo a cara. esta persona no la he visto en mi vida. O sea, yo a esta persona Es no que la he el visto. Partido Socialista tiene los dos que poner extremos. Carlos Martínez PSOE para que te salga. Hombre, claro, por PSOE Dios. Castilla y León. Si pones Carlos Martínez, Es que sale el labrador de. Que por cierto, de tiene una, partidos de tiene una fútbol. pinta de comercial de línea directa de mucho cuidado. O sea, te y llama a es la que- puerta y dice que no, que ya tengo seguro el coche. Pero el Partido Socialista tiene los dos extremos, o candidatos desconocidos o los ministros a los que va colocando Pedro Sánchez para pagar favores. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos con Beatriz García y les explicamos perfectamente el decreto pro ocupas. Lo que se ha pactado con PNV, que va alardeando PNV y dice, no, con lo que han pactado conmigo, los ocupas ya están cercados, no van a poder moverse por las calles. No, los que están cercados de nuevo son los propietarios. O sea, lo que se ha pactado da vergüenza ajena, ahora se lo contamos. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.